Buenas tardes, una nueva mención de Grano Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas. El Grano Sistema 719, el sionismo. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot y una vez allí, contenidos programas. El mes pasado leyeron los textos 2.648 personas. Puesto 23 de 34 desde que se suben. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en links videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TD. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano Sistema TD, van a encontrar el programa desgranado en bloques, para aquellos que quieren compartir videos más breves. Bueno, yo nunca me refiero, agradezco a la gente que colabora con el programa. Son 8. 5 que colaboran todos los meses, y 3 aparecen un mes y otro mes aparecen otros. A veces son los mismos que mes alternativos. Siempre son los 8, entre 8 o 9. A esos 5 que los tengo bien identificados todos los meses les contesto por correo electrónico. A los que no le contesto por correo electrónico porque no lo tengo el correo. Sepan que el dinero entra. A esos 8 le agradezco 9 veces. Bueno, vamos a empezar. En el programa subido a Odysee, planteé que cuando se habla de la colectividad no se puede establecer que son todos iguales. Porque eso es precisamente lo que proponen los que la manejan. Es muy difícil entenderlo, pero si no lo hacemos, estamos prestando un gran servicio y colaboración a quienes crearon, idearon y manejan el régimen. Es así, lo quieran o no entender. Si aún seguimos pensando igual, vamos a terminar como Alemania. Nos están esperando. En el programa anterior hablé del cambio en la genética de los argentinos, con la inmigración europea post-caseros. Si asumimos que es un plan perfectamente delineado a distancia, debemos comenzar a analizar desde cuándo estas tierras están contempladas en las ambiciones de las potencias imperiales. Y acá tenemos un par de hechos para analizar, y que comienzan a cerrar. La corona inglesa nos invadió 8 veces. Ese tema lo toqué en detalle hace años, solo voy a dar las fechas para que observen la perseverancia inglesa con nosotros. Primero, 1762-63. Segundo, 1765-74. Tercero, 1806. Cuarto, 1807. Quinto, 1833. Sexto, 1845-47, séptimo, 1908 y octavo, 1982. Que el único cruce del Atlántico al Pacífico era el Estrecho de Magallanes se supo desde hace 500 años. Por lo tanto, la ocupación de las Islas Malvinas responde a un movimiento geopolítico dado hace 200 años, lo que da la pauta de cómo planifican la distancia. Otro asunto, y esto está relacionado directamente en la Patagonia. El detalle lo expresé en el programa El Santo Grial en la Patagonia hace 9 años. Los galeses llegaron oficialmente a nuestro país en 1865, desembarcando en lo que hoy es Puerto Madryn. El ingeniero Martí efectuó 8 exploraciones a la meseta de Somuncurá y el valle del río Chubut, a principios de este siglo, y encontró ruinas galesas de 500 años. Es decir, cuando llegaron a esta zona fue algo programado. Y acá no podemos dejar de mencionar cómo se llenó de estancieros ingleses la región. Luego de la campaña del desierto, General Roca tenía determinado por ley del Congreso el reparto de las tierras al norte del Río Negro. Al sur era tierra de nadie. Cuando el gobierno crea los territorios patagónicos, precursores de las provincias, aparecieron compradores de tierras. El gobierno no tenía idea de nada,
menos aún planos y mapas. Le informaban que querían comprar tierras y le marcaban 4 referencias cardinales: un río, una montaña, un mar, un médano, un bajo, y le decían que eran 20.000 hectáreas. Sin saber de qué hablaban, le extendían la escritura bajo esos términos y esos límites. Y cuando tomaban posesión eran 200.000 o 300.000. Hago esta introducción para que vean el conocimiento que tenían de nuestro territorio. De más está suponer que conocían sus riquezas. De hecho, Rivadavia era socio de los ingleses en la explotación de Famatina en La Rioja hace más de 200 años. Buenos Aires era la peor ciudad de América, a la que nadie quería venir, el peor destino de la corona española, pero estaba llena de comerciantes ingleses y marranos. Los primeros, además de comerciantes, eran espías de la corona, así eran todo el planeta. Los segundos, los marranos, habían llegado luego que Portugal recuperó los territorios usurpados del noroeste de Brasil, después de una guerra de 30 años. Esto fue desarrollado por el coronel Alonso en uno de los primeros programas del Tábano Entrevistas. Esta junta de ingleses y marranos convirtieron a Buenos Aires en la puerta de ingreso del contrabando en Sudamérica. Es archiconocido que la mayor premisa para gobernar es dividir al enemigo. Aquí lo plantearon desde el comienzo de nuestra vida independiente. La primera división se generó entre Cornelio Saavedra, militar alto peruano, nacido en Potosí, y Mariano Moreno, abogado de los comerciantes ingleses. La expedición hacia el norte del primer ejército patrio, que comenzó con el primer magnicidio del ex virrey Liniers, héroe de las invasiones inglesas, imperdonable para los británicos. Fue detenido en Córdoba por una sublevación que no había tenido eco y ordenado fusilar por Moreno. Como nadie quiso hacerlo, porque Mirey había sido el jefe de todos los soldados que estaban por ahí, se envió de inmediato a Castelli para hacerse cargo. Y al no encontrar quién apretase un gatillo, mandó traer un pelotón de prisioneros ingleses que estaban desde las invasiones desde Córdoba, que lo hicieron con todo gusto. Ese mismo ejército que ingresó triunfante como libertador en el Alto Perú, tuvo que huir destrozado luego de las 1000 tropelías que hicieron, fusilando sacerdotes, saqueando. Ese fue el inicio de la dicotomía puerto-interior. Al mismo tiempo se dio en Buenos Aires un golpe institucional cuando la Junta Grande, con los diputados del interior, asume el control político de la revolución, colocando al frente del mismo a Joaquín Campana, representante de los orilleros de Buenos Aires, no de la ciudad. Los ingleses quisieron presionarlo y le respondió con una carta a Lord Stranford, el 18 de mayo de 1811, que decía lo siguiente: estas provincias exigen manejarse por sí mismas y sin riesgo de aventurar sus caudales a la rapacidad de manos infieles. Para que el gobierno inglés pudiese hacer los efectos de un mediador imparcial, es preciso que reconociese la independencia recíproca de América y de la península. Pues ni la península tiene derecho al gobierno de América, ni América de la península. Esto fue insoportable para los ingleses. Movieron sus influencias y lo derrocaron, generando un único caso en la historia argentina. Estuvo detenido hasta 1828, 17 años, por joder a la corona. Se reemplaza a la Junta Grande por el primer triunvirato, con Bernardino Rivadavia, socio de los ingleses, como secretario. Y esto genera que desde Buenos Aires se trate de colocar gobernadores afines, lo que provocó la rebeldía del Litoral y Córdoba, que no acudieron al Congreso de Tucumán. Y ese fue el comienzo de lo que pocos años más tarde se conoció como el enfrentamiento de unitarios y federales, que trajo casi 60 años de guerras civiles. Tampoco podemos dejar de mencionar que varios diputados del Congreso de Tucumán fueron enviados desde Buenos Aires representando ciudades, en especial el Alto Perú. No todos los diputados eran de la ciudad que representaban. Esto no es un hecho menor. Como observarán, todo esto se dio con la manipulación de Inglaterra.
Este enfrentamiento entre unitarios y federales es el mismo que sigue hasta ahora, porque tiene un trasfondo clasista. Pueden cambiar determinados hechos, pero la raíz es la misma. A ver, ¿cuál es la diferencia entre unitarios y federales, con peronistas y antiperonistas, o kirchneristas y liberales? Y como la historia la escriben los triunfadores, no las han tergiversado a su gusto. Y esto no lo digo yo. Juan Bautista Alberdi, referente de Milei, en sus escritos póstumos dijo lo siguiente: en nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre la guerra de la independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras. Ellos tienen un Alcorán que es de aceptar, creer y profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y cudillaje. Esto transpórtelo ahora, cuando el sistema baja su mensaje. En base a esta historia oficial, se ha ocultado el genocidio argentino llevado adelante por los liberales sirvientes de los ingleses. Disculpen si hago una referencia un poco extensa, pero es fundamental para saber quién es quién acá. Las muertes atribuidas a Rosas fueron compaginadas por Rivera Endarte en su libro Tablas de Sangre, encomendado por los ingleses que le pagaban un penique por cada cadáver atribuido a Rosas. Le atribuyó 480 muertes, una cifra en rigor falsa. Se incluyen los de Facundo Quiroga y su comitiva, Alejandro Heredia y José Benito Villafañe. Asesinados los primeros por orden de su hermano Reinafé, otros por encargo de Marco Avellaneda y el último por Bernardo Navarro. Todos estos unitarios y enemigos de Rosas, y le adjudicaron las muertes a Rosas. También aparecen en la lista fallecidos por causas naturales, muchos desconocidos bajo las iniciales NN, otros presumiblemente inventados y hasta personas que años más tarde seguirían vivos. Qué extraña similitud con el proceso, ¿no? Lo acusó también de ser responsable de la muerte de 22.560 personas durante todas las batallas y combates habidos en Argentina desde 1829 en adelante. Es decir, no hacía responsable de los muertos, ajenos y propios. Las estimaciones actuales de bajas producidas por todos los bandos de beligerantes de esa época no alcanzan la mitad de esa cifra. De todos modos, esta es la cifra real adjudicada a Rosas. Ahora veamos el otro lado de la historia. Los ingleses fogonearon permanentemente el enfrentamiento con Brasil por la banda oriental, que causó miles de muertos. El general Paz, prócer de la historia oficial liberal, luego de la victoria sobre Quiroga en la Tablada, hizo una incursión por las sierras cordobesas, fusilando a todo aquel que tuviera algo rojo en su brazo. Calcula alrededor de 6.000, de 8 años para arriba. Es de mencionar que el general Paz fue prisionero de Rosas y no fue fusilado, sino encarcelado en Luján con su esposa, respetando su rango militar. Y esto viene a colación porque hay un par de hechos muy ilustrativos. El general Lamadrid, quizá el más violento de la guerra civil, torturó a la madre de Quiroga. Años más tarde, le entrega a la esposa a Lamadrid con una nota que decía: la guerra no se hace con mujeres. En un cambio de prisioneros del Chacho Peñalosa con los federales, los devolvió a todos sanos y salvos. Al reclamar los suyos estaban todos muertos. ¿De qué lado estaba la barbarie? Después de Caseros, se pasaron a cuchillo miles de federales, algunos calculan 60.000. Los fusilamientos a la orden del día, el batallón del coronel Aquino completo, luego eran colgados de los árboles y dejados varios días. Quien ingresaba a la quinta de Palermo debía soportar ese espectáculo y el olor nauseabundo. Existen crónicas de esto de varios diplomáticos extranjeros. Y otro hecho ocultado por la historia oficial. Esto nunca se divulgó. Después de Caseros, Rosas en Europa se reúne con el Papa Pío IX
a quien había conocido en un viaje de este a Buenos Aires en 1824, cuando era sacerdote. En esa reunión, el Papa avala un acuerdo que fue comunicado a Urquiza por las logias masónicas, ratificado en Londres ese pacto. Por dicho acuerdo, Urquiza debía nombrar en su gobierno a Pascual Echagüe, y de hecho lo nombró ministro de Guerra. Ese acuerdo impuso a Echagüe 4 condiciones: cesar de inmediato las persecuciones a las familias federales y a los caudillos del interior. La gobernación de Buenos Aires recaería a favor de Vicente López y Planes, autor del himno nacional y de las famosas odas patrióticas a Rosas, que casi todo el pueblo sabía de memoria en tiempo de la invasión anglo-francesa. Se reforzarían las fuerzas militares del coronel Hilario Lagos, quien había permanecido al país fiel a Rosas y al mando de tropas sin actuar por indicaciones de este. Y cuarto, el gobierno permitiría el envío de una modesta suma de dinero a Rosas en carácter de compensación por sus bienes expropiados. Rosas era la persona más rica de la Argentina en ese momento. Este acuerdo no fue respetado por ninguno de los que gobernó después de Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La segunda traición de Urquiza, cuando abandona Pavón, llevándose solo a sus enterrianos, dejando a los santafesinos a merced de Mitre. Este avance se hizo a sangre y fuego en una de las páginas más negras de nuestra historia. Todo aquel que tuviese una divisa punzón era degollado, al igual que los desertores, agravados porque la mayoría de estos degüellos fueron realizados por mercenarios traídos de Sicilia. Los que tenían suerte los enviaban a la línea de fronteras a pelear con el indio. No importa que tuviese mujer e hijos. Había que exterminar al gaucho. La unificación de la Argentina se hizo con un genocidio. De eso tampoco se habla. Enseguida Mitre nos involucra en la guerra de la Triple Alianza, que causó 50.000 muertos argentinos directos en los enfrentamientos, más 20.000 en la resistencia a los reclutamientos en el interior. Y a esto se debe agregar la tercera traición de Urquiza, que dijo que iba a acudir en defensa de Paysandú. Allí, tropas enviadas de Buenos Aires, con Giuseppe Garibaldi a la cabeza, mataron a 10.000 patriotas. Y otro hecho emblemático fue la batalla de las Playas en Córdoba, el 28 de junio de 1863, donde hoy se encuentra la fábrica de aviones. Ese día el ejército de Paunero, de 4.000 veteranos, arrasó a 2.000 paisanos mal armados de Chacho Peñalosa. Tras la contienda, el coronel Ambrosio Sandi se desató una verdadera carnicería, y mientras muchos subían despavoridos a campo traviesa, cientos fueron lanceados y degollados, sin contar los fusilamientos posteriores. Por la noche se incendió el campo para quemar los cadáveres, sin retirar algunos heridos que aún permanecían allí. Incluso se montó un campo de concentración en el Bajo de Amado para albergar a los prisioneros, en lo que es el barrio General Paz. Se calculan 1.000 muertos si contamos los prisioneros que nunca aparecieron. Y a causa de esa guerra contra el Paraguay, se produjo la epidemia de fiebre amarilla que causó 14.000 muertos en Buenos Aires, el 8% de su población. Y tengamos en cuenta que todas estas cifras las estamos dando en un país que tenía 1.800.000 habitantes. La consolidación del modelo agroexportador que tanto glorifica Milei se hizo en base a represión y de sofocar continuas revoluciones. Asesinatos, fusilamientos, cárceles llenas y explotación obrera. De esto último debemos mencionar 700 en la Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires, 1.500 en Santa Cruz en 1923, en una provincia que tenía 10.000 habitantes, es decir, se mató al 15%. Miren la forestal al norte de Santa Fe, en las 2 rebeliones obreras. El liberalismo vernáculo pro-británico se encargó siempre de perseguir y aniquilar a quienes defendían los intereses nacionales. Pasó en la década infame luego el derrocamiento de Irigoyen, con la Libertadora en la caída de Perón, con el proceso y sus desaparecidos. Me dirán que eran zurdos. ¿Todos? En el programa anterior quedó flotando la pregunta por la diferencia entre 3.000 combatientes y el total de desaparecidos. Los cipayos del sistema que gobernaron la Argentina desde 1810 siempre se encargaron de dividir la sociedad argentina para que se exterminen entre las facciones.
Hoy, inevitablemente, estamos transitando el mismo camino, como nunca se promociona el odio clasista. Les doy un ejemplo reciente. El lunes pasado estaban en la vereda los 150 despedidos de los ferrocarriles. La gente que pasaba se reía y hacía comentarios agresivos hacia ellos. Es inevitable el enfrentamiento. No hay salida. Lo que ha cambiado la sociedad en los últimos 3 meses es notorio. Yo siempre hablo que los sectores medios y altos destilan odio clasista contra los bajos, identificado con el kirchnerismo. Con lo acontecido en estos 3 meses se observa venganza de los sectores populares. Milei lo hizo. Pero por un ingrediente adicional. 2 generaciones, casi el 50% de población educada, casi sin valores ni sentido de pertenencia. El mejor caldo de cultivo para la política del sistema. Nunca se olviden que históricamente las cosas más terribles, guerra, genocidio, esclavitud, resultaron no de la desobediencia, sino de la obediencia. Hace más de un año que vengo diciendo que esto termina con represión. Que la única forma que entre el plan del sistema es repartiendo palos. Quienes me siguen recordarán que avisé hace 6 años a las fuerzas de seguridad que iban a tener que reprimir gente con hambre. También manifesté que entre los políticos y el pueblo se encuentran las fuerzas de seguridad, entre ellos y nosotros. Y esto hay que decirlo. Ya no es hora de callarse la boca o esconderse debajo de la mesa. Las fuerzas represivas de la Argentina están adiestradas para repartir a diestra y siniestra, aunque ganen 2 mangos, le den un chaleco vencido y tenga que dormir en el piso. Esto ha sido así, por lo menos desde hace 170 años. Se comieron todos los caramelos que le vendió el sistema, los presos por la lucha contra la subversión, el coronel Varela asesinado por lo de Santa Cruz, a pesar de haber recibido órdenes de Irigoyen. El coronel Falcón y tantos otros que recibieron órdenes de los políticos y siguen serviles como si nada. Se comieron la muerte de 43 gendarmes. No hay otro hecho igual en la historia mundial, cuando asumió Macri, y nadie investigó nada. Y ha ocurrido siempre porque se ha reprimido a los que reclaman. Dirán que es lógico. Seguro. ¿Los otros no tienen nada que reclamar? ¿Hablaron con los administradores de consorcios por las dificultades para el cobro de despensas? ¿Los que no pueden pagar los servicios o el alquiler de los comercios? ¿No tienen nada que reclamar? ¿Cuál es la diferencia entre los que se quedan sin trabajo y que tienen que cerrar un negocio? Los dos quedan colgados de la palmera, con problemas psicológicos, alimenticios y de salud. Peor los que cierran el negocio, quedan con deudas impositivas, de servicios, juicios laborales, y todos calladitos la boca. Hay que darles tiempo. Miles están pasando a la salud y educación pública. Se están atendiendo en el mismo lugar que los negros de mierda y sus hijos deben ir a esas escuelas. Y ahora viene la frutilla del postre. A través de la resolución 104/2024 que han de regular las tarifas de telefonía e internet. Ya no será un servicio esencial. Las empresas van a fijar el precio que quieran sin control, al igual que lo están haciendo las prepagas. Y nadie sale a reclamar. Lo que confirma lo que dije en el bloque anterior. Las cosas más terribles resultaron no de la desobediencia, sino de la obediencia. Pero además lo están haciendo con un cinismo nunca visto. Milei putea todos los días contra las jubilaciones que dio el kirchnerismo y su madre cobra jubilación de ama de casa dada por Cristina. Y permanentemente despotrica por los subsidios, pero su padre, empresario de transporte, se hizo millonario con eso. No se ha visto un gobierno más cínico. No vamos a defender a Moyano, pero es interesante la explicación de Caputo respecto a no homologar la paritaria de camioneros. No podemos homologar algo que está fuera de sentido. Estamos hablando de un ajuste por inflación. Y las focas aplauden por el odio a Moyano. Pero mañana, con el mismo criterio, cagan a todos los gremios. Ahora bien, todos los precios y tarifas se ajustaron por inflación. Están bien. Estamos en una economía que no regula nada. Solo se regula cuando se habla de los ingresos de la gente. Encima Caputo dice que si van al paro, determina la conciliación obligatoria. O estamos todos locos,
o juegan demasiado con el odio y la ignorancia de la gente. Conciliación obligatoria cuando no hay acuerdo de partes, aquí no hay. Milei manifiesta que Israel es mi aliado natural. Otro que se cree dueño del país y de los 46 millones de habitantes. ¿No debería ser un referendo antes? Ahora nos meten en la OTAN sin consultar a nadie. Es decir, nos involucra en una posible tercera guerra. Igual que los Kirchner, que nos aliaron con la Venezuela de Chávez primero, con Castro y con China después, solo porque se le cantó. Esto de que los presidentes hagan lo que se les canta ya cansa. Sin olvidarnos que Menem, que hasta fue una cena al Palacio de Buckingham y jamás lo dijo en su campaña. Cuando se reunió con la generala norteamericana en Tierra del Fuego, le preguntó qué quiso decir cuando ella manifestó: ¿es solo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en América Latina? Pregunto, ¿es parte de la extorsión norteamericana aceptar esa droga, así termina una vez por todas con nuestra juventud? ¿Fue también otra condición por las relaciones carnales la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que adoptó una resolución pidiendo que Israel rinda cuentas por los posibles crímenes de guerra contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza? 28 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra. Argentina, Bulgaria, Alemania, Paraguay, Malawi y Estados Unidos. Y otro de los compromisos parece ser este. El 1 de agosto del año pasado hice una pequeña investigación sobre un avioncito que aparecía en una publicación que decía Weather Modification, ¿no? Modificación climática. Bueno, investigué el número del avión, resulta que el avión existe y se utiliza justamente para modificar el clima a través de un convenio que hay con una facultad. O sea que es verídico, es real. De hecho, esta empresa también tiene un PDF que lo dejo a disposición, donde pueden leer todo el protocolo, todo el método, los productos, y ahí es donde es lo más importante. Me gustaría preguntarles al ministro de Seguridad, a la ministra de Seguridad y a la de Salud o Capital Humano, ¿qué es lo que están tirando? Porque esto es una empresa de Estados Unidos, pero acá nosotros vemos muchos avioncitos tirar algo, ¿no? Desprender algo que no sabemos qué es. Nos dicen que es, no sé cómo decir. Nos dicen que es vapor de agua. Lo que están tirando, y les voy a ir poniendo las hojas de seguridad que las pueden buscar en cualquier lado, es dioduro de plata, dioduro de amonio, paradiclorobenceno, que es muy, muy tóxico, y acetona. Esas 4 cosas están tirando en el aire, en esa zona. Acá no sabemos, repito, todavía no se sabe. Como si esto fuera poco, vos buscás el avioncito en el radar, en cualquier radar que vos te descargues, buscalo. Te van a aparecer todos los aviones menos ese. Raro. Mínimamente es raro que no aparezca un avión, el cual no sabemos qué está tirando y no sabemos si es tóxico o no. Las 4 sustancias que están tirando en esa zona son tóxicas. Y los síntomas de esas intoxicaciones, o casualidad, son dolor de garganta, vómitos, náuseas e irritaciones de la piel. ¿Te suena? Uy, mosquito. Sería bueno que el Ministerio de Seguridad, repito, y el de Salud investiguen, ¿no? Hay más. Como nuestro país está para el cachetazo, que se envíen tropas a Ucrania, no habría problemas. Con el nivel de patriotismo de las Fuerzas Armadas, hacen cola para anotarse con tal que le tiren unos mangos. Quité el sonido del video por derecho de autor. Están los textos para verlo.
Pregunto, ¿estamos ante un nuevo Pavón? ¿Donde la masonería ordenó el retiro de Urquiza? Lo digo por este mensaje publicado en diciembre. La Gran Logia Simbólica de Paraguay felicita a la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, a nuestros queridos hermanos y a todo el pueblo argentino por la muestra de civismo y el ejemplo de democracia en la elección del próximo presidente, don Javier Gerardo Milei. Que el gran arquitecto del universo bendiga a la República Argentina. Algunas cosas creo que no pueden ser tan fáciles. Milei anunció la instalación de una base naval en Antártida, con Estados Unidos, avalando reclamo argentino sobre la región. La Cancillería de Chile se manifestó recalcando que ambos países se rigen por el Tratado Antártico, el cual congela reclamaciones territoriales. Este tipo de acto muestra cómo se manejan las relaciones exteriores. Bueno, si partimos que el presidente en un acto de demagogia defendió los derechos argentinos en Malvinas y durante la campaña manifestó sentirse identificado con Margaret Thatcher, ¿qué podemos esperar? Después de todo, a las nuevas generaciones les importa un carajo esto. Algunas tablas de quincho. Milei les aumentó el salario a los trolls con la nuestra. De 2,5 millones van a pasar a ganar 3,5 millones. Ellos son Juan Pablo Carreira, Juan Doe, Daniel Parisini, el gordo Dan, Luciano Cabrera, el trumpista, Franco Antúrez, Fran Hicap, mientras festejan despidos. Javier Milei, enojado con lo que pasó en Twitter con el bot, el Jumbo, iba a perder la batalla en redes, dio orden de meter financiamiento para Fernando Cerimero y Juan Pablo Carreira, Juan Doe, quien maneja los trolls de presidente. Están desesperados. Esto que pasó con el bot de Jumbo es una vergüenza total. Era todo mentira. Jumbo no tenía ningún bot ahí que marcaba precios. Han hecho un papelón tremendo y nadie se pone colorado. El plan Milei Caputo elimina las moratorias jubilatorias desde 2025, con lo cual 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse si el empleador lo tuvo en negro. Defienden a ese empleador, y odian a los vulnerables. Milei ahora se hace un fanático judío, pero fue militante de la Fuerza Unidad Aria, FUA, una organización nazi muy cercana a la Revolución Federal, que atentaron contra Cristina Kirchner. ¿Usted cree que ellos no saben nada de esto? Denunciaron penalmente a Milei por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. Fue denunciado por un incremento de 156% de su declaración patrimonial a apenas 100 días de gobierno. Y también falsificó su declaración jurada. Y el último, mientras festejan los ajustes a jubilados y mientras festejan los despidos en el Estado, los trolls de Milei, pagos con plata del Estado, hacen fiestas lujosas, como la que hizo Juan Pablo Carreira, tuitero Juan Doe, hoy director de comunicación. Disculpe si la imagen sale un poco oscura, yo grabo de tarde, hoy estoy grabando al mediodía, al lado de una ventana, pero con el día lluvioso, poca luz, esa es la iluminación que viene. Si pongo la luz, me culpa todo y sale todo medio mal también. Puse la luz a ver cómo para ella salió también. Es así lo que puedo hacer, ¿qué se va a hacer? Este es un tema que debería debatirse para ver si las cifras aquí citadas son correctas. Es imposible en un gobierno que no acepta debate. Viro adelantó que el sector de trabajadores aeronáuticos se movilizará al Congreso cuando se trate de la nueva versión de la ley ómnibus. Vamos a ir al Congreso con todos los representantes a darle nuestra visión por qué se está mal robar, mentir y saquear los que nos costó casi 20 años tener. Casi 84 aviones, regularidad, eficiencia, seguridad y conectividad aérea. En este marco no hay forma de justificar el saqueo de las aerolíneas argentinas y lo argumento a través de las ganancias que la aerolínea de bandera proporcionó en los últimos años.
El PBI de 2023 dio 6.000 millones de dólares dinamizados para aerolíneas argentinas. Ese impacto desde la estatización de 2008 hasta ahora es de 50.000 millones de dólares. No hay forma de justificar el saqueo. Están queriendo transferir una empresa estatal a un privado que da ganancia. Lo que hay es impunidad para saquear y pareciera que el voto, el hartazgo y la falta de liderazgos o la falta de consensos o la falta de unidad o la falta de sentido de pertenencia, conciencia de clase habilita que los gobernantes tomen lo público como propio. Esto último tiene razón. Pero reitero, habría que revisar esos datos si son ciertos. Si esos datos son ciertos, ¿qué mierda querés entregarme? Va a pasar como pasó con Iberia, ¿eh? 84 aviones, no cualquier flota las tiene, le digo. En el programa anterior hablé de la inmigración argentina. Vean este video de la progresión de la misma desde 1862 a 2021. Es lo más demostrativo de lo que manifesté.
Se trata de mantener al pueblo en el umbral de la subsistencia para tenerlo sometido. Por eso se quiere implantar una renta básica universal. ¿Y cuál va a ser la excusa? El desarrollo de la inteligencia artificial. La idea es convencernos de que el terremoto laboral va a ser tan grande que es necesaria una renta básica universal. Y para ello es necesario un sistema de control que son las CBDC, el dinero digital de la banca central. Quieren que todo el dinero esté en la cuenta del Banco Central. Y además quieren introducir criterios de ingeniería social. En China ya se aplica. ¿Usted ha consumido suficientes calorías este año o está comprando productos que atentan contra el medio ambiente o está pagando una suscripción a un canal que es desinformador? Es dinero programable. Puedes establecer qué porcentaje de dinero hay que gastar a su fecha de caducidad. Todo eso está en los proyectos de divisa digital del Banco Central. Siempre la Tercera Guerra Mundial fue informal, pero ahora ya de manera formal. Los franceses envían a sus tropas de forma convencional. Y así como un día como el 12 de abril, ayer, Francia entra en guerra contra Rusia. Y además hay un fuerte ataque de misiles de bajo costo de Hezbollah contra Israel para agotar la defensa aérea. Porque se está haciendo, dice que este ataque de los misiles es para que Israel empiece a largar misiles para contrarrestar lo que le avanza y se va quedando sin misiles. Porque Estados Unidos de momento no está en tantas condiciones con todo el suministro que se le dio a Ucrania de abastecer más a Israel. Y no son pocos los países que ya están recomendando a sus ciudadanos que abandonen Israel e Irán. En Estados Unidos se habla de un inminente ataque persa. Anuncia que está desplegando buques de guerra y aviones militares adicionales a Medio Oriente ante el aumento de tensiones. Recuerde que las fuentes están en los textos. Y esto pasó ayer también. Las fuerzas iraníes se apoderaron del barco MSC Aries de bandera portuguesa, afiliado a la empresa Zodiac Group, propiedad del sionista multimillonario israelí Eyal Ofer, en el estrecho de Hormuz. Fuentes locales afirman que al menos un helicóptero proveniente de Irán ha sido desplegado armado en la embarcación. No estamos hablando de los hutis, sino directamente de Irán. Para aquellos que todavía no creen que son toda la misma cosa. La IRT China es una fusión entre los dirigentes comunistas, los magnates de Hong Kong y las tiradas criminales. Las tres facciones derivan su poder de la colaboración de los Illuminati. China ha aparecido autónoma porque los Illuminati desarrollaron el país internamente, financiando partidos políticos, revolucionarios que lanzaban consignas nacionalistas. El razonamiento era que el pueblo chino se rebelaría contra la dominación extranjera abierta, pero aceptaría su lugar en el nuevo orden mundial, si creyera que tenía el control. Lord Bertrand Russell reveló este plan en un informe sobre China publicado en 1920. Gracias al espíritu renacentista que existe hoy en China, es posible, si se evita que las naciones extranjeras causen estragos, desarrollar una nueva civilización mejor que cualquiera de las existentes. El mundo todavía lo ha sabido. La superpotencia dictatorial que conocemos hoy fue creada en la segunda mitad del siglo XX, por la falsa dialéctica de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo. El escenario se preparó en 1898, cuando Gran Bretaña y China firmaron un contrato que estipulaba que Hong Kong sería devuelto a los chinos en 1997. Esto significó que el feroz comunismo del continente y el capitalismo de la laissez-faire de Hong Kong siempre estuvieron destinados a fusionarse. El proceso de unificación dio origen a la actual élite de poder de China. Lo que sigue son los antecedentes de las tres facciones principales. Debido a que el comunismo es una creación de los Illuminati,
Vayan, por favor, esto es la cosa que la gente no la quiere entender. El Partido Comunista Chino es por definición agente Illuminati. Mao era un agente soviético. Fue un producto del programa misionero de la Universidad de Yale en China, es decir, Skull and Bones. El Partido Comunista Chino implementó políticas que sentaron las bases para un superestado Illuminati. Unificaron el país, atacaron la cultura tradicional china, instigaron programas de industrialización y crearon un idioma común. Wang Hao, historiador del Instituto Chino de Estudios Internacionales, ha registrado que el segundo de Mao, Zhou Enlai, se reunió con David Rockefeller en junio de 1973. Cuando se reunió con Rockefeller, Zhou le dijo que era necesario encontrar métodos apropiados que condujeran al desarrollo del comercio entre dos partes bajo sistemas políticos diferentes. La fusión entre corporaciones comunistas comenzó cuando Deng Xiaoping llegó al poder a finales de los 70 e introdujo sus reformas de mercado con el lema "hacerse rico es glorioso". Sin embargo, después de 30 años de maoísmo, su régimen estaba irremediablemente mal equipado para gestionar una economía de mercado. Recurrieron a los magnates chinos más ricos de Hong Kong en busca de orientación. El magnate más poderoso de Hong Kong es Li Ka-shing, el asiático más rico del mundo y un conocedor de los Illuminati. Otros magnates destacados son el padrino inmobiliario de Hong Kong, Henry Fok, el rey del juego, Stanley Hu, y el hombre que sería elegido por Pekín para dirigir Hong Kong tras la salida de los británicos, Tu Che-hua. Es importante darse cuenta de que estos hombres alcanzaron poder y prestigio en una colonia británica. Es decir, fueron examinados por la City de Londres para ser líderes coloniales. Esto queda ilustrado en el ascenso de Li Ka-shing. A medida que Hong Kong se desarrollaba, Li emergió como el empresario chino más brillante. Los banqueros de la Hermandad de Hong Kong se dieron cuenta de su genio mercantil y lo reincorporaron al redil. En 1979, Li tomó el control de Hutchison Whampoa, una de las antiguas empresas británicas que durante mucho tiempo había dominado la economía de Hong Kong. Empresas de tal importancia política no se regalan a la ligera. En 2000 la reina concedió a Li el título de caballero, comandante de la Orden del Imperio Británico. A principios de los 80, los magnates y los comunistas celebraron una serie de reuniones en Beijing y llegaron a un acuerdo mediante el cual los magnates asesoraban y educaban a las autoridades chinas sobre los mercados. Y a cambio, Beijing les daba acceso privilegiado a su vasta cuenca económica. En 1984 los dos grupos fundaron CITIC, la organización que gestionó la transición de China a una economía de mercado. Las triadas es un término colectivo para las sociedades secretas y grupos criminales que se originaron en la China del siglo XVIII, con el objetivo de derrocar la dinastía Qing. Durante más de un siglo los Illuminati libraron una guerra contra la dinastía Qing. Las triadas fueron su vínculo para la subversión y la revolución, de manera similar a la masonería en las revoluciones occidentales. Por ejemplo, durante la guerra del opio, las triadas ayudaron a introducir la droga en China. El gobierno nacionalista revolucionario que derrocó la dinastía Qing en 1912 era una coalición de grupos triada. Sun Yat-sen, el hombre que dirigió la coalición nacionalista que derrocó a Qing en 1912, era miembro de la triada y fue entrenado y armado en el Hong Kong británico. Chiang Kai-shek también era miembro de la triada. Cuando los comunistas lograron el dominio en 1949, expulsaron las triadas del país. Huyeron principalmente a Hong Kong y Taiwán para reconstruirse. Chiang Kai-shek siguió recibiendo públicamente financiación norteamericana. Hoy en día las triadas son más conocidas como la entidad criminal más grande del mundo, involucradas en el tráfico de drogas, la prostitución, el lavado de dinero. Existen en cualquier país con una gran población china, especialmente en Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. El diplomático canadiense Brian McAdam dijo: dentro de cada comunidad china solo hay una fuerte presencia de la triada que controla y extorsiona a las empresas. Si hay droga, las traen. Del enorme alcance global de las triadas, Fritz Springmeier ha escrito:
Las triadas son el grupo fraternal criminal más poderoso del mundo, a excepción de los Illuminati y las familias que componen el Comité de los 300 de los Illuminati. La mafia es una mísera comparada con las triadas. Las triadas son casi intocables para cualquier grupo encargado de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, en Gran Bretaña, los británicos apenas tienen chinos étnicos en su fuerza policial para siquiera intentar infiltrarse en las triadas. Una fuente clave de este poder es que se asocian con las logias de la francmasonería del Lejano Oriente en la gestión del tráfico de drogas en Asia. En particular la producción de heroína en el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático, solo superado por Afganistán. El tráfico de drogas es muy importante para los Illuminati porque financia programas de presupuestos negros. Las ciudades más poderosas de Hong Kong tienen sus propios territorios, sedes, subsociedades y frentes públicos. Están aliados con los magnates. El propio Hong Kong del magnate y las triadas lo gobiernan. Algunos de ellos son Sun Ji-on, Wo Hop-tu y 14K. Para asegurar un traspaso sin contratiempo de Hong Kong en 1997, los dirigentes comunistas necesitaban que estos grupos estuvieran a su lado. A principios de los años 80, el gobierno chino convocó una reunión secreta entre las cabezas de dragón de los principales grupos de la triada que operaban en Hong Kong. Los comunistas informaron a los dragones que si aceptaban no interferir con la decisión de toma de posesión, se les permitiría continuar con sus actividades criminales sin interferencias. Tras estas exitosas negociaciones, Deng Xiaoping habló de las triadas como de grupos patrióticos chinos, y la prensa de Hong Kong publicó una fotografía de Charles Heung, un alto funcionario de Sun Ye-on, conversando con la hija de Deng. En 1992, los servicios de inteligencia occidentales se enteraron que Wong Manfrong, ex director de la Agencia Central de Noticias de China, estaba ayudando a las triadas a establecer negocios legítimos en China, particularmente en Guangzhou y Shanghái. Los principales medios de comunicación retratan a China como hostil al poder occidental. Sin embargo, al estudiar la élite china del triunvirato y sus vínculos íntimos con los Illuminati, queda claro que China moderna es una creación de los Illuminati. La élite china nunca debe desviarse de la agenda del nuevo orden mundial, porque de ello se deduce que si los Illuminati los crearon, también pueden destruirlos. ¿Les queda claro? Así como hay una base militar, una base mala, como la China en Neuquén, que ahora se cuestiona, hay una buena base de la que nadie dice nada, porque es de Occidente. En Malargüe, al sur de Mendoza, hay una base de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea que se inauguró en 2012, luego de distintos convenios firmados desde 2009. La base se utiliza para observaciones espaciales no militares, aunque teóricamente tiene un potencial dual. Al igual que en el caso chino, la concesión se realizó por 50 años. Observen este cuadro comparativos de ambas bases. A diferencia de la base china, los norteamericanos no expresan quejas ni sospechas sobre la antena ubicada en Mendoza. Y eso puede verse a que la base está financiada y gestionada por la Unión Europea. Por lo tanto, el problema podría no radicar tanto en la base en sí misma, sino el temor hacia los chinos. Esto para que observen cómo genera el sistema las situaciones. Las masacres duraron 100 días y el número de víctimas se estima en poco más de 1 millón. El conflicto entre Tutsi y Hutu se denomina comúnmente étnico. Sin embargo, como en muchas otras regiones del mundo, la división artificial de un pueblo que alguna vez estuvo unido fue obra de los colonizadores de Europa Occidental, especialmente alemanes y luego belgas, que buscaron mantener su poder en Ruanda, exacerbando las contradicciones internas. Bélgica inicialmente apoyó a la monarquía Tutsi y luego hizo concesiones a la mayoría Hutu. Como resultado, en Ruanda, con el apoyo belga, finalmente se produjo una polarización de la población según líneas étnicas y se formaron partidos políticos de orientación étnica. A finales de los 80,
en medio de dificultades económicas, las contradicciones entre Tutsis y Hutus se intensificaron. La muerte del presidente juvenal Habyarimana, el 6 de abril del 94, fue el prólogo del genocidio de todos los Tutsis del país. Los políticos y periodistas Hutus moderados estuvieron entre los primeros asesinados. En 3 meses, de abril a junio del 94 aproximadamente, 1.100.000 personas fueron brutalmente exterminadas, lo que equivale al 20% de la población ruandesa. A Bruselas y París no les gusta recordar los fuertes vínculos políticos del gobierno Hutu con los líderes de Bélgica y Francia. Y los medios de comunicación controlados por el gobierno Hutu también desempeñaron un triste papel al alimentar la propaganda racista, en particular Free Radio y Thousand Mil Television, que transmitían propaganda racista típica de Occidente colonial. Cuando después de semanas de silencio la situación en Ruanda llegó ante la ONU, comenzó un proceso burocrático largo y complicado en el que el país intentó cínicamente tomar la iniciativa en la introducción de una fuerza de mantenimiento de paz. El genocidio de Ruanda es un claro ejemplo de cómo los intentos de intervención externa en los asuntos de Estado pueden ser por sí solos rival un conflicto interétnico latente, elevándolo a un nivel impensable y dándole un alcance sin precedentes. Este conflicto y sus trágicas consecuencias fueron resultado de las decisiones de políticos aficionados y las ambiciones neocoloniales de Occidente, multiplicadas por la rivalidad geopolítica de las principales potencias de Europa occidental para mantener su influencia en África. Ya en el siglo XXI, el Eliseo reconoció oficialmente que Francia podría haber detenido el genocidio junto con sus aliados, pero no tenía la voluntad. La mayoría de los historiadores, incluido los del Consejo de Europa, coinciden en que París tiene una parte importante de responsabilidad política por el genocidio. Se publicaron telegramas de Bernard Eimer, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, en los que advertía contra la adopción de medidas drásticas por parte de Ruanda, de que se aconsejaba la detención de los responsables y aconsejaba utilizar canales indirectos para evitar ser incriminado. Antes de estas publicaciones, la Quinta República había negado categóricamente sus vínculos con los Hutus, pero ahora que la verdad ha salido a la luz, ya es imposible negarlo. La moraleja de esta terrible tragedia es la siguiente: hay que conocer la historia para no repetir los errores del pasado. El Occidente colectivo no ha cambiado su filosofía de segregación ni las herramientas para implementarla. En la foto que van a ver, la cosita amarilla es una topadora. Entierra molinos de viento utilizados para generar energía verde. ¿Por qué? Porque están desgastados y de momento no hay forma de reciclarlos. Así funciona la energía verde. Simplemente entiérralos bajo tierra. Son palas eólicas de generación de energía tipo molinos. Por acción del viento sufren lógicamente un desgaste y deben ser desmanteladas. No hay manera de reciclar los materiales con los que se hacen, en cuanto contaminantes, resinas y fibras raras. Así que la genial solución verde es enterrarlas en países pobres. Los países ricos pueden pagar la tasa verde, los pobres se joden. Como barrer y meter la mugre bajo la alfombra. Muy ecológico. Todo el verso ecológico sirve a desmantelar las industrias de la competencia y a empobrecer a sus ciudadanos con reglas absurdas y antieconómicas. Quien hoy tiene un departamento normal en Italia cotizado en 100.000 euros, para adaptarlo a la locura verde, tiene que invertir entre 48 y 60.000 euros. Una zapatilla de un siglo maravilloso. Christian Peterson es un nacionalista sueco. Durante 2 años estuvo siguiendo a la famosa activista de extrema izquierda de origen somalí, Bilan Osman. Consiguió que esta somalí se enamorase de él y gracias a esa confianza ha podido destapar a todos los infiltrados del gobierno sueco dentro de los movimientos nacionalistas que se dedicaban a sacar información para el gobierno, medios de comunicación y grupos antifascistas. Esta historia ha sido un terremoto en Suecia y pone de manifiesto cómo los gobiernos europeos gobiernan en contra de sus ciudadanos, financian a los grupos antifascistas y de extrema izquierda y promueven la sustitución racial de los europeos con políticas de migración delirantes.
El Banco Nacional Suizo ha descartado la emisión de una moneda digital del Banco Central, ojo con esto, para el uso diario del público. Su presidente dijo que las opciones de pago actuales que ofrecen las empresas privadas son suficientes para los consumidores y las empresas. También expresó su preocupación de que una CBDC pública pudiera perturbar el sistema financiero existente. Sin embargo, el banco está explorando el potencial de una CBDC mayorista, una forma digital de francos suizos utilizadas para transacciones entre bancos. Almería, una de las ciudades con más natalidad en España. El 75% de los nuevos nacimientos son de padres marroquíes y senegaleses. Así se va convirtiendo el país en un enorme geriátrico con una juventud africanizada. Y la última, escuchen esto, comienzan las expropiaciones forzosas. En Gran Canaria comienzan las primeras multas de 3.000 euros a los propietarios que no cedan sus viviendas a inmigrantes. Los propietarios interesados son unos 70.000. Todos son propietarios de una vivienda en la zona de la Playa del Inglés en Gran Canaria. Esta es la multa que le ha llegado a Tribe por negarse a dejar su vivienda a un operador turístico, tal y como obliga una ley del gobierno canario en ciertas zonas turísticas. Remedios compró esta casa en la playa para disfrutar con su familia. Pues ahora resulta que alguien la quiere explotar, apropiarse de mi propiedad para hacer negocio. Entonces estamos todos un poco desconcertados. En el caso de Estela no es su segunda residencia, vive aquí todo el año. Es mi casa, no tengo otra residencia y viviendo aquí pues pretenden que me vaya no se sabe a dónde. 70.000 personas de todas las islas están afectadas. Quitándole a la gente su casa y multándole por vivir en su casa. Si quisieran alquilarla ellos mismos, tampoco podrían. Están obligados a cederla a una empresa perdiendo dinero. Cuando esto llega a Europa, esta ley al final la van a derogar. Una ley del gobierno canario que no gusta en el ayuntamiento. Trata el turismo como un polígono industrial, donde los turistas están por un lado y los residentes por otro. Las multas para los reincidentes pueden llegar a los 30.000 euros. Vamos a terminar. Argentina es el único país que se enfrentó 4 veces a la corona británica, luego de ser invadida por ella 8 veces. Y el régimen sabe que puede haber una quinta y definitiva última vez en la que nuestra nación lograra la verdadera independencia. Ni Inglaterra ni España, solo Argentina. Y si eso ocurriese, todo el continente, desde el Río Grande hacia abajo, sería independiente. Por ese motivo es la presión permanente y el encumbramiento de los cipayos en el poder. ¿Piensan que pueden seguir reprimiendo continuamente? Con Milei los grandes empresarios aumentan y redoblan sus ganancias sin límites. Pero los que salen a peticionar por comida o medicamentos, palazos y balas de goma. El miércoles decenas de detenidos se extraviaron en la cara a un periodista de Crónica. Mostraron un caso particular de un detenido que llevaba a la policía en perfecto estado y 5 minutos más tarde apareció ensangrentado. En Tucumán reprimieron a madres que reclamaban por ayuda a sus hijos discapacitados. En Catamarca a mujeres que pedían por el agua que usan las minas de litio. Ojo, que viene los NACS acá para eso. La gente no reacciona porque el régimen hace bien las cosas y cae en la trampa. Noam Chomsky escribió con mucho acierto: esta es la técnica de la privatización. Cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa como excusa para pasarlo a manos de capital privado. El gobierno usa a rajatabla esta norma y una de las cosas que se busca es plantear que el Congreso no lo deja gobernar y proponer su cierre. Y con la actual composición de la sociedad, las bocas aplauden todo lo que manda el régimen. Tenemos un presidente que ataca a los que lo critican, le molesta la libertad de expresión. Y lo que es un gesto estúpido de un resentido, festeja las quiebras cuando hay gente que se queda sin trabajo. Eso es lo que menos le importa a los intereses que defienden. Son los mismos que en 1955 hicieron una fosa gigante donde se enterraron las máquinas que daban trabajo a 12.000 empleados. Fosa donde se enterraron autos, utilitarios, el tractor Pampa, la moto Puma y los Pulqui, que fueron destruidos a hachazos, todos productos de fabricación nacional.
y al año siguiente se compraron aviones a Estados Unidos. ¿Alguna diferencia con ahora? Comprando chatarra de 40 años, no solo viejos, sino atrasados en tecnología. Vivimos comprando la chatarra en desuso, así como hizo Macri con los coches de subte con asbesto, fieles como sirvientes del sistema, comprando los desechos de las potencias. Esta vez con una diferencia. El presidente va a copilotear uno, comportándose como un adolescente caprichoso delante de todo el mundo, haciendo una payasada global dirigida a las focas. El papelón de Milei y Caputo con el robot de Jumbo, que no existía, es para cagarse de risa si no fuera una tragedia. Son demasiados caraduras. Observo a todos aquellos que se creen inteligentes, tanto de aquí como del exterior, que cuando aparece un gobernante que se manifiesta anticomunista, enseguida lo entronizan como el ejemplo a seguir. No saben absolutamente nada de historia, son súper ignorantes ante la evidencia de quién creó el comunismo y no tienen la menor idea de que aquí se está gestando un monstruo que sin tener poder hace lo que hace, no quieran saber el día que lo tenga lo que es capaz de hacer. Jamás vi tanta ceguera en gente que se cree informada y son tan básicos que se dejan llevar por los impulsos más primitivos, el odio y la envidia. Lo de los medios ya es escandaloso. Ahora se está promoviendo que un grupo que nunca operó fuera de su zona es el responsable de un atentado en nuestro país. Con esto lo que se busca es lavar las alianzas del presidente. Mientras tanto, la desocupación crece con el cierre de comercios y despidos en las pymes, y no solo en las pequeñas. PepsiCo en Mar del Plata despidió a 36 trabajadores sin causas. Los dichos de Bené Galín sobre la educación de los niños y el presidente acusando a la periodista que le hizo la pregunta es la mayor demostración en manos de quién estamos. Y esta semana comenzó a blanquearse la realidad de quién gobierna. El escándalo en diputados dejó a la vista que quien maneja el país por encima del presidente es su hermana Karina. Nadie puede tener una línea más en un diario o un segundo más en televisión que ella. Su envidia e inquina salió a la luz. Es la jefa y lo hace saber. E incluso al presidente que se hace el macho, pero arruga con su hermana. Y ahora andan juntos en Miami recibiendo premios como embajadores de la pavada. Eso que votó la gente es el reflejo de esta sociedad. Lo vengo sosteniendo desde que asumió. Vamos hacia una tiranía feroz, peor que la del proceso. No se puede creer que ciertos periodistas con fama defiendan lo indefendible, con tal de que no le pase lo que ya le pasó a otros. Y se queden no solo con el curro y el sobre, sino que no les pase, sino directamente sin trabajo. Lo que aconteció en la Comisión de Diputados, una legisladora que no integra la Levante, o aquella hace meses donde le cortaban el micrófono, o lo acontecido en el canal de Diputados TV, donde lo sacan al aire un locutor que hablaba del juicio político, es solo un botón de muestra de lo que viene. Y ahora, para que se detengan las focas, denuncian a Alberto Fernández por la cesión de tierras a los sindicatos, como una especie de pacto para que no le hagan paros. Pregunto, ¿por qué lo denunciaron en su momento? Hicieron silencio, como toda la pseudo oposición, cuando aconteció la pandemia. En ese momento, como Alberto tenía buena imagen y respondía a las instrucciones del régimen, silencio de radio. Y ahora quieren hacer leña el árbol caído. Otra pregunta, ¿Milei y su entorno no tenían esos datos de los terrenos? Curioso, ¿no? Ahora que dicen que se enteraron, que quieren recuperarlos, ¿van a hacer lo mismo con que entregaron Macri y Larreta? En el fondo el problema es uno solo, la pérdida de valores. Pero no podemos aparecer como nostálgicos ante las nuevas generaciones. Son los más jóvenes quienes tienen que determinar si están contentos con la forma en que viven, si estas costumbres llenan todas sus aspiraciones, si el futuro que les espera es venturoso y es a lo que sueñan. Nosotros ya estamos en retirada. Son ustedes quienes van a vivir en esta sociedad. Solo tengan presente una sola cosa. Hace miles de años, los poderosos se convirtieron en tiranos y una vez que lo lograron, esclavizaron a la sociedad.
que solo se libró de ellos y reconquistó la libertad luchando. Es el devenir del ser humano desde la época de las cavernas. Hoy las nuevas generaciones están permitiendo que los nuevos tiranos quiten derechos que se consiguieron con sangre. Esa actitud de consentimiento raya la obediencia irrestricta. Y permítanme, una vez que doblaron la resistencia, solo les espera la esclavitud. Buenas tardes.